dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you. Ding dong, looks like I have won. Now you're in. Ding dong, pay the consequence. Todos deben haber oído hablar de que las hamburguesas de McDonald's son preparadas a partir de lombrices. Suena un poco asqueroso, pero es sabido que estos anélidos tienen una buena fuente de vitaminas. Todo comenzó debido a una publicación en la página web de la Universidad Estatal de Michigan. La noticia aseguraba que la carne que utiliza McDonald's para sus hamburguesas proviene de unos auténticos bultos sin patas y sin cuernos, que son alimentados por medio de tubos conectados a sus estómagos y que de hecho no tienen huesos, sino un poco de cartílagos que nunca llegan a desarrollarse. Quienes los han visto aseguran que son cosas muy desagradables, pues además de permanecer inmóviles toda su vida, no tienen ojos, ni cola y prácticamente no tienen pelo. De hecho, su cabeza es del tamaño de una pelota de tenis y lo único que sobresale es lo que les queda de boca. La manipulación genética de la cual son resultado, los convierte en verdaderas cosas inanimadas con una horripilante apariencia gelatinosa. Cuando el gobierno intentó obligarlos a retirar de sus anuncios que sus hamburguesas tenían carne de res, ellos argumentaron que en latín res significa cosa, y que ellos producían carne de cosa, por lo que argumentaron que sí podían decir que era carne de res. Por eso, McDonald's se permite el lujo de anunciar que lo que le meten a sus hamburguesas es 100% carne de res, o sea carne de cosa, es decir, de esas cosas que se sabe hacen crecer en establos y con procedimientos de dudosa ética. Pero nunca verán que exista ninguna leyenda o anuncio en donde McDonald's diga que la carne que utilizan es de ganado vacuno, que es el nombre apropiado para designar genéricamente a toros y vacas. Lo peor de todo esto no es que McDonald's utilice la manipulación genética para lograr mayor producción, sino que dicha carne produce efectos secundarios en la salud. Las toxinas que desarrollan las cosas que cría McDonald's producen con el paso del tiempo daños irreversibles en la salud. Los primeros efectos se sienten al día siguiente de haber comido hamburguesas de McDonald's. Gran cantidad de personas sufre de indigestión y colitis. Pareciera que esos síntomas son intrascendentes, pero con el paso de los años, los efectos secundarios reales e irreversibles se manifiestan. Es un fenómeno similar al SIDA, ya que se incuba y permanece escondido durante muchos años, hasta que poco a poco va mostrando sus efectos perniciosos. Aunque todavía no existe un número grande de personas afectadas, se ha sabido que en lugares como Canadá, Australia y por supuesto Estados Unidos, varios grupos de científicos especializados en la materia relacionan al consumo de hamburguesas de McDonald's con el síndrome de Alzheimer, entre otros muchos padecimientos cuyo origen parecía no estar relacionado con otras causas. Las autoridades de la universidad se disculparon por la noticia y declararon que todo habría sido una broma de un hacker. Obviamente que si los responsables de McDonald's aportan un pequeño porcentaje de sus ganancias a la universidad, esta se retractaría de cualquier anuncio e inventaría cualquier excusa para evitar que la verdad sobre las hamburguesas de McDonald's salga a la luz.